Viernes 4 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a esta nueva edición de JN Noticias. Veamos a continuación nuestros titulares. Con gran acogida se lleva a cabo el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas del JNE. Presidente del JNE anunció que para elecciones regionales y municipales se fortalecerá al comité de fact-checking. JNE capacita en uso de plataforma Declara organizaciones políticas en el marco de comicios. La OMPE exhorta a los afiliados de movimientos regionales de Piura a participar de las elecciones internas de mayo. En esta región son 5 las agrupaciones que presentarán candidatos para las elecciones de octubre. El jefe de la Oficina Regional de Coordinación de la OMPE en Piura, Eulogio Palacios, exhortó a los afiliados a participar de las elecciones internas para seleccionar a los candidatos de los 5 movimientos regionales que formarán parte de las próximas elecciones. El funcionario explicó que de esta forma se logrará una verdadera representatividad a nivel local. Eulogio Palacios recordó que en las pasadas elecciones internas llevadas a cabo durante el año 2019 como parte del proceso electoral extraordinario para la selección del nuevo Congreso, la participación de los afiliados fue muy reducida de solo un 6%. Por otro lado, manifestó que las capitales de provincia de la región Piura serán sedes de sufragio en las próximas elecciones internas. Además, que se considerará un mínimo de 25 afiliados para la conformación de una mesa de sufragio y no 300 como ocurre en otros procesos electorales. En la región Piura son 5 los movimientos regionales que participarán en las elecciones internas. Los movimientos regionales Región para Todos y Piura Renace han decidido elegir a sus candidatos a través de la modalidad directa. Los movimientos regionales Contigo Región, Movimiento Independiente Fuerza Regional y Organización Política Unidad Regional han optado por la modalidad indirecta. Por otro lado, les contamos que el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar, felicitó al ente electoral por llevar a cabo el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas, el cual consideró importante para mejorar la calidad informativa que reciban los ciudadanos en las próximas elecciones. Un evento interesante para discutir y sobre todo importante de cara a elecciones regionales, ¿no? Que lo haga el Jurado Nacional de Elecciones, que convoque a periodistas de regiones, periodistas digamos de medios de comunicación y periodistas independientes es fundamental para que podamos discutir cómo hacer un mejor trabajo y no caer en noticias falsas de cara a las elecciones regionales. Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Prensa Peruana, estuvo a cargo de la primera mesa, la pandemia de las fake news, variantes de desinformación, su impacto en la democracia y el rol protagónico de los medios, que se llevó a cabo en el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas. La atomización de las mentiras va a ser mayor, por tanto más difícil de poderlas controlar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que hemos discutido hoy día, ¿no? Es tener digamos, de alguna manera, respetar una metodología para poder producir la información y que el periodista no incurra en desinformación, ya sea de manera adrede o accidental. Y también entender un poquito más cuál es el rol de los periodistas y de los medios, que no es tanto querer convencer al ciudadano de votar por alguien, sino de darle la información para que él lo pueda interpretar y sacar sus propias conclusiones. Salazar sostuvo que durante el proceso de elecciones generales 2021 en el Perú, la desinformación afectó el ejercicio del derecho al voto y las campañas electorales. Se van a discutir en las siguientes 2 mesas asuntos relacionados a cómo poder evitar caer en desinformación y también cuáles son algunas, de repente pueden ser pues tips o algunos elementos de cómo poderlas identificar también, ¿no? De alguna manera, tanto periodistas como ciudadanos, ¿no? Cabe resaltar que este encuentro se realiza en continuidad a los diálogos y conclusiones de la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral Post-Elecciones 2021, que tuvo lugar del 8 al 12 de noviembre del 2021. Con gran acogida, el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas se lleva a cabo en el JNE. Las mesas de trabajo abordan temas sobre la lucha contra la desinformación
Las mismas analizan estrategias para afrontarlas de cara a las elecciones regionales y municipales. El evento realizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas, inició con gran acogida por parte de los profesionales invitados, quienes de manera virtual y presencial abordan temas referentes a luchar contra la desinformación en materia electoral. De crear un espacio de análisis, de diálogo y debate donde se aborde la importancia del papel de los medios de comunicación y plataformas informativas en el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información y libertad de expresión en contextos electorales, así como fortalecer las estrategias para hacer frente a la desinformación y a las fake news, particularmente en el marco de estas próximas elecciones regionales y municipales del 2022. Como objetivos específicos podríamos indicar el ponderar el papel de los medios de comunicación y plataformas informativas frente a la desinformación en las elecciones, obtener nuevas estrategias y herramientas de verificación de hechos para garantizar los derechos a la libertad de expresión y el acceso a fuentes alternativas de información en el marco de las elecciones, anticipar un posible incremento de la desinformación en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2022 para hacerle frente en beneficio del normal desarrollo de las elecciones, ¿no? Se sabe que en muy pocos meses empezarán a aumentar este tema de las noticias falsas vinculadas al proceso electoral que se nos viene. Asimismo, el asesor electoral regional del PNUD, Luis Martínez Betanzos, indicó que la desinformación ha dañado a distintas democracias. La desinformación se está convirtiendo en un problema en todas las elecciones del mundo, en mayor o menor grado. Y como decía antes, me parece que todos somos testigos, el 2021 en el Perú puso en riesgo el proceso electoral. La virulencia de la desinformación que venía de las plataformas fue exagerada y es evidente que es el momento de ver dónde radica el gran problema y cuáles son las posibles soluciones, que en este momento yo diría que no tenemos todas las claves para combatir el daño que se está generando a través de esta polución informativa, pero sí que tenemos algunas claves para mitigar el daño que genera la desinformación. Cabe destacar que hoy se abordó en las mesas de trabajo las estrategias y herramientas para afrontar la desinformación en el proceso de las elecciones regionales y municipales. Y por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que para estas elecciones regionales y municipales se fortalecerá el comité de fact-checking para luchar contra la desinformación. En el primer encuentro nacional de periodistas y comunicadores organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el titular Jorge Luis Salas Arenas recalcó que el problema de la desinformación afecta a la colectividad y daña la democracia. Uno de los principales fines por los cuales se difunde información falsa en un contexto electoral es perjudicar la imagen del adversario político, qué duda cabe. Candidato, para la organización política, etc. Pero también afectar la credibilidad de los integrantes de los organismos electorales y del órgano electoral, es decir, no solamente de quienes los dirigen, sino también de todos los que los integran y del mismo organismo, y así afectar la legitimidad del proceso. Hemos sido testigos en el mundo de lo acaecido en Estados Unidos de Norteamérica en las últimas elecciones y de cómo la justicia norteamericana se ha pronunciado contra los falsarios y los ha condenado porque lesionan la democracia. Por tanto, indicó que para estas elecciones regionales y municipales se pretende utilizar distintas herramientas en la lucha contra la desinformación en materia electoral. Tenemos planificado afianzar el trabajo con nuestro comité, incidiendo en campañas de sensibilización y haciendo uso de herramientas, las que ya existen, para analizar y estudiar los comportamientos de las cuentas que difunden y viralizan falsa información. Ese es el paso que queremos dar. Hace poco en Santo Domingo hubo una reunión de UNIORE, que es la Unión Internacional de los Organismos Electorales,
reunidos los titulares de los tribunales electorales de América Latina, coincidimos en que el ataque a estas instituciones y la desinformación en los procesos democráticos electorales era una constante de las últimas décadas y se firmó un compromiso, un documento en el que nos comprometimos, valga la redundancia, a realizar el esfuerzo conjunto y estamos allí nosotros firmando para combatir esta plaga de la desinformación. Amigos, les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones va a iniciar talleres informativos en regiones sobre el sistema informático de Clara para las elecciones regionales y municipales 2022. Pero, ¿qué es este sistema? Precisamente sobre esto nos va a explicar Uber Barreto. Él es el responsable de los proyectos y tecnologías del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, señor Barreto? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. JN Noticias. A partir de la próxima semana el Jurado Nacional de Elecciones realizará estos talleres para conocer cómo funcionan estas plataformas, ¿no?, que implementa el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, ¿podría explicarnos primero qué es el sistema de Clara? Claro, el sistema de Clara es la herramienta o servicio digital que van a utilizar las organizaciones políticas para registrar sus listas de candidatos y presentarlas ante el Jurado Nacional de Elecciones solamente para las elecciones internas. Listo, perfecto. En todo caso, ya se ha diseñado esta plataforma y usted podría mostrarnos y explicarnos un poquito cómo están ubicados los ítems. Sí, cómo no. Por ejemplo, yo ahorita estoy logueado como el presidente de un comité o órgano electoral de la organización política. Ellos van a tener acceso, por ejemplo, a crear usuarios, a registrar listas, ver la cantidad de usuarios, ver la cantidad de listas que ya se van presentando, ¿no? El primer paso que debe hacer un presidente de este órgano electoral es crear un usuario, ¿ya? A este usuario el presidente le delega la responsabilidad de crear listas y presentarlas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para mostrarte voy a registrar uno, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Voy a poner un celular cualquiera y voy a poner mi correo. Entonces, por ejemplo, acá ya el presidente del órgano electoral va creando usuarios y luego debe asignar los permisos. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde voy a permitir que este usuario me registre listas de candidatos y posteriormente las presente ante el Jurado Nacional de Elecciones? Por ejemplo, digo que en Amazonas, a nivel regional, en lo que es provincial, todas las provincias de Amazonas, y en distrital, solamente quiero que en Bagua, en todos los distritos, pueda este usuario registrar y presentar listas de candidatos. Y en la parte derecha se va mostrando un resumen de todo lo que se está habilitando para este usuario. ¿Existe un tope de cantidad de usuarios para que puedan habilitar, para que puedan inscribir las listas? No. No, es a criterio de la organización política. Es a criterio de la organización política. Entonces, una vez ya registrado este usuario, llega algunos correos electrónicos que le están avisando. Por ejemplo, yo he puesto mi correo, el celular es otro, ¿no? Pero yo he puesto mi correo y me dice, señor tal, ha sido registrado para el sistema de Clara Internas, este es su usuario y este es su clave. ¿No? En esta otra pantalla, yo ya tengo un usuario creado, ¿no? Y él ingresa este usuario y ya puede registrar una lista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una distrital en La Libertad, en Julcán, en Calamarca,
Algo muy importante, deben elegir el número de lista. Los números de lista lo determinan las organizaciones políticas. Y en la parte inferior ya les sale qué es lo que debe registrar. Un alcalde y 5 regidores. Siguiente, y se despliega la estructura de la lista. Candidato a alcalde en la parte izquierda y los regidores en la parte derecha. En este caso, el sistema de Clara te va a apoyar también con el tema de la paridad y la alternancia, en el caso de los regidores. Efectivamente, ahorita lo vamos a ver. Yo tengo data preparada, ya es data de prueba, no es oficial. Y, por ejemplo, aquí voy a registrar al señor Raimundo, que postularía a candidato a alcalde. Si no existiera el número de DNI de la persona, muestra algunos avisos, ¿no? Vamos a dejar con este número de DNI. Luego por acá tengo ya algunos DNIs. Y aquí es donde se muestra lo que me decías, la alternancia, ¿no? Inicio con candidato mujer, el siguiente debe ser varón. Si fuese al contrario, el sistema ya te dice que estás iniciando con un varón y el siguiente debe ser mujer, ¿no? Claro. Supongamos que yo coloco otro varón en amarillo y me sale una alerta, ¿no? Que no cumple con la alternancia. Como te digo, yo tengo ya data preparada, entonces vamos a copiarlo rápidamente nada más. Hay otras condicionales que ya en las capacitaciones nosotros las vamos a detallar, claro, porque entiendo que acá no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces ya en las capacitaciones se ahonda más, ¿no? Bien. El tercer paso es los candidatos accesitarios para eventual reemplazo, es opcional. Si desean agregar o no desean, voy a poner no para agilizar, pero si colocar así, puedo agregar y aquí seguir agregando. Perfecto. Similar al paso anterior. Listo, también con paridad en ese sentido, ¿no? Así es, así es. El sistema lo va... Y en la parte final, donde ya uno revisa, ¿no? Como responsable de crear y presentar esta lista, acepta que la información que ha ingresado es correcto o si no va hacia atrás para corregir algo. Y presenta la lista. Y el sistema emite un mensaje, estos mensajes todavía están en tratamiento, de lo que está presentando, el número de lista, la fecha, y el sistema genera una notificación a través de correo electrónico donde dice ya lo que está presentando, ¿no? Esa manera de un acuse de recibo. Perfecto. Listo. Se ve bastante amigable esta plataforma y de fácil uso, de fácil acceso para las personas de las organizaciones políticas que van a utilizarlo. Sí, nos hemos preocupado en eso. Como te habrás dado cuenta, son 4 pasos principales para crear y presentar una lista, ¿no? El primer paso es aperturarla o registrarla. Ahí es donde tú especificas qué tipo de elección y en dónde lo vas a registrar. El segundo paso son rellenar o ingresar los candidatos titulares. El tercer paso, como pudiste ver, es los accesitarios para eventual reemplazo y el final es corroborar la información y presentar la lista. Perfecto, pero de todas formas es importante y es necesario que el Jurado Nacional de Elecciones haga esfuerzos en socializar esta plataforma, que las organizaciones políticas puedan hacer preguntas al respecto, entender cómo funciona. En ese sentido van a realizar estos talleres informativos. Coméntenos cuándo va a comenzar, cómo se pueden inscribir los miembros de estas organizaciones políticas. Sí, efectivamente. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Secretaría General, va a hacer llegar las credenciales a los presidentes de los órganos electorales de las organizaciones políticas. Solamente a ellos son los que van a tener acceso y, como mostré en el primer paso, ellos son los responsables de crear la cantidad que estimen conveniente de usuarios y permitirles dónde pueden registrar sus listas y luego presentarlas. ¿No? Luego nosotros como Jurado Nacional, vamos a organizar capacitaciones virtuales y algunas presenciales. Las virtuales inician este próximo martes en las tardes, ya se les estará comunicando, y hasta el 4 de abril.
¿no? Entendemos que hasta el 4 de abril es una fecha suficiente para que las organizaciones políticas, los interesados puedan tomar conocimiento de esto. Y en paralelo, en algunas ciudades se van a realizar las capacitaciones presenciales. ¿En qué casos van a priorizar las capacitaciones presenciales? En aquellas ciudades donde las cuestiones técnicas sean un poco limitadas para que los usuarios puedan ver el correlato de todo el proceso, de todas las actividades que tú puedes hacer en el sistema de información. Entendemos que a veces a través de las capacitaciones virtuales hay pequeños cortes de internet, por ejemplo. Entonces si un usuario pierde la hilación en el paso 2 o en el paso 3, y ya va a ser bien difícil que pueda entender qué es lo que sucede en el paso 4, ¿no? Y sobre todo las alertas que emite el sistema de información. Todo en base al reglamento aprobado vigente, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se van a realizar las inscripciones a estos talleres? El Jurado Nacional de Elecciones va a hacer llegar las invitaciones a cada organización política. Cada organización política se le está invitando al presidente del órgano electoral de la organización política, al personero legal y 1 o 2 asistentes, ¿no? Por cada ciudad. Listo, perfecto. ¿Algo más que se tenga que añadir respecto a los talleres? Que los presenciales los vamos a realizar en Cusco, Arequipa, Huancayo, Puno, Trujillo, y por ahí 1 o 2 más que están en evaluación, porque no podemos planificar teniendo una pandemia encima, ¿no? Entonces son como propuestas, pero ya luego se van a ir comunicando si es que van o no estas ciudades. Perfecto. Y en cada una de las, perdón, Paloma, en cada una de las capacitaciones siempre va a haber un abogado para que pueda disipar algunas consultas de índole normativo o jurisdiccional, ¿no? Aparte del técnico en sistemas que va a orientar en el uso y resolver algunas consultas relacionadas al uso del sistema o la funcionalidad del sistema. Listo, estaremos atentos en todo caso de las novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, Paloma, buen día. Hasta luego, gracias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos rápidamente con nuestra compañera Kerstin Nina, quien estuvo en la clausura del primer encuentro de comunicadores y periodistas. Estamos con Kerstin. Kerstin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Gracias, Paloma, por el pase. Nos encontramos aquí con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente está con nosotros porque justamente queremos hablar de la culminación de este primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas titulado Información para la Democracia. Sin duda es un evento importante porque fortalece el rol de los periodistas, de los profesionales de la información. ¿Qué balance puede darnos usted tras la culminación de este primer encuentro? Este encuentro internacional ha tenido la virtud de reunir expertos de reconocida capacidad para abarcar los temas, sobre todo que tienen que ver con la información y la desinformación. No solamente a escala de la capital, sino de las distintas regiones y localidades del Perú que han tenido a bien conectarse para poder participar. Es un esfuerzo que no se hubiera podido plasmar si no fuera por el apoyo de PNUD, a quien expresamos nuestra gratitud. La Escuela de Educación y Gobernabilidad y la Dirección de Comunicaciones del Jurado han hecho un buen papel, un buen rol en este acto académico ciertamente, pero de afirmación de la democracia en el ámbito electoral. Hemos, creo, recogido un conjunto de opiniones, criterios, recomendaciones que vamos a ver cómo plasmamos con la finalidad de mejorar nuestra función y extender el trabajo
de comprobación de la existencia de fact-checking, ¿no?, en otros lugares, la existencia de noticias falsas y hacer, desde luego, el fact-checking con el objeto de poder desbrozar y poder avanzar para que las personas, los ciudadanos, tengan en su poder, un conjunto de datos ciertos para poder definir así su determinación de sufragio. El voto informado tiene que ver con que las personas se enteren de los datos ciertos. Y ese es el afán con el que este evento se ha realizado. En este evento, bueno, sin duda se comparten experiencias internacionales. Hemos escuchado ponentes de Colombia, de México, y nos plantean ciertas propuestas que, bueno, quisiéramos saber cómo se mejorará en adelante en este proceso electoral aquí en Perú, tomando en cuenta esas recomendaciones, ¿no?, de sus pares también. Sí, tenemos que estas importantes propuestas someterlas al análisis razonable de las factibilidades nacionales. Algunas cuestiones tienen un punto de partida normativo, ¿no? Por ejemplo, el de la sanción, ¿no? El Consejo Electoral colombiano puede ejercer sanción porque su ley se lo permite. El Jurado Nacional de Elecciones, claro que puede sancionar, pero puede sancionar dentro de los marcos de la ley, no puede extender los marcos de la ley para hacer castigos. Entonces, sí se va a necesitar aquí el ver la posibilidad de compatibilizar nuestra legislación nacional con las importantes experiencias extranjeras y utilizar el derecho comparado en todo caso para intentar acercarnos a lo positivo de las experiencias que nos han transmitido y de otras experiencias que están en el ámbito de la comunicación y del trabajo de fact-checking sobre todo, para poder obrar con la mejor transparencia, con el más alto nivel de eficacia en estas nuevas elecciones que se avecinan. Los periodistas sin duda serán claves para ese proceso electoral, para combatir esa desinformación. Algunos de ellos han expresado su interés en que más encuentros como este se lleven a cabo, se desarrollen para su fortalecimiento. ¿Será que próximamente podremos contar con otros quizá? Yo creo que sí, es cosa de mirar la planificación de la Escuela de Educación y Gobernabilidad, y yo creo que eso va a ser altamente factible. Además le hemos pedido al señor director aquí públicamente que planifique la realización de un evento con los comunicadores de los departamentos y regiones del país y provincias y distritos del país que se quieran inscribir desde luego, para capacitarlos mejor para trabajar en este tema del combate a la desinformación, que es un veneno para la democracia, ¿no? La gente tiene derecho a ser informada con veracidad, ¿no? No ser informada de cualquier forma, ¿no? La noticia falsa no existe, no es noticia, es solo información y mala. La noticia es aquella que se corrobora, no que se va a corroborar o creo que se puede corroborar. Noticia es aquella que se corrobora y que permite al periodista serio decir lo que tiene que decir y opinar como tiene que opinar. El resto es especulación. Y en época electoral, especular es muy, muy complicado, negativo, muy nocivo. Doctor Jorge Luis Salas Arenas, muchísimas gracias por sus declaraciones. Hemos conversado con el presidente de JN. Tras este enlace nosotros vamos contigo a estudios. Paloma, adelante. Bien, Kersi, muchísimas gracias. En todo caso, se vienen otras actividades más, otras novedades y nosotros estaremos cubriendo aquí a través de JN TV. Les contamos también que durante este primer Encuentro Nacional de Comunicadores y Periodistas que organizó el Jurado Nacional de Elecciones, Denise Legard, oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD en Perú, señaló que es de suma importancia que los ciudadanos puedan acceder a una información de calidad en las próximas elecciones. Denise Legard, oficial de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
sostuvo que el primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas, Información para la Democracia, es un evento muy importante e interesante para ponderar el papel de los medios de comunicación y plataformas informativas frente a la desinformación en los procesos electorales. Es de suma importancia este evento porque aborda uno de los problemas más importantes, uno de los problemas que hemos enfrentado en las elecciones pasadas y que probablemente vamos a enfrentar incluso con mayor intensidad hacia las elecciones regionales y municipales, ¿no? Que es el tema de la desinformación, ¿no? Si una población, si una ciudadanía no está bien informada, no tiene acceso a una información de calidad, ¿no? Las decisiones que pueda tomar se tergiversan, ¿no? Entonces, es importante que la gente pueda tener buena información, que los periodistas tengan herramientas para identificar cuándo estamos frente a información falsa, ¿no? Entonces, creo que espacios como este, donde hemos visto periodistas de varias regiones, que eso me parece súper valioso, y creo que el diálogo ha sido también interesante, han salido algunos temas y preguntas, ¿no? Y preguntas que creo que vamos a ir resolviendo en el camino, pero sobre todo poner este tema sobre la mesa, ¿no? Creo que ahora más vale temprano que tarde, ¿no? Y hacerlo ahora creo que ha sido algo muy importante, ¿no? Aseveró que el PNUD viene trabajando en estrecha colaboración con instituciones nacionales, así como con medios de comunicación y actores civiles, para ayudar en la lucha contra la propagación de información errónea y la desinformación. El PNUD desde varios frentes. Uno es mediante la asesoría técnica a las instituciones electorales, no solamente al Jurado Nacional de Elecciones, sino a la OMPE y a la RENIEC también, ¿no? Para poder informar de la mejor manera a la ciudadanía. Por otro lado, también el tema de educación digital, ¿no? Nosotros estamos trabajando a través de una plataforma de medios de comunicación llamada Amayuya, impulsada por PNUD, en la cual tiene una parte que es la capacitación a los periodistas. Y lo más relevante me parece que hay capacitación para periodistas en regiones, ¿no? Y de medios locales pequeños también, no solamente escritos, sino también radios locales, incluso en otras lenguas, ¿no? Entonces, esto es importante porque no debemos olvidar a las personas en todos los rincones del país, ¿no? Entonces, por ahí estamos también trabajando, brindando información, capacitando, ¿no? En educación digital a los periodistas para que tengan más herramientas para que ellos mismos puedan combatir la desinformación. Concluyó diciendo que los medios de desinformación siguen afectando el derecho ciudadano. Por ello es previsible que esto vuelva a incrementarse en el marco de las próximas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, añadió que es necesario anticipar el posible incremento de la desinformación y hacerle frente para el normal desarrollo de las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones también expuso en el primer encuentro de comunicadores y periodistas los logros en su campaña contra las fake news. Carla Ramírez fue la encargada de hacer este balance. Nos permite reflexionar sobre un impacto, un golpe bajo, diría yo, escribiría yo, que tuvo que afrontar el Perú en plena época electoral por la guerra de los fake news, información falsa, desinformadora. Podríamos incluso decir que en buena parte organizada, intencionada, ¿no? ¿Por qué es así? Porque la experiencia que tuvimos fue de cadenas de audios armados, ¿no? Teníamos a personas que grababan audios fingiendo que trabajaban incluso dentro del jurado y que tenían información para denunciar desde dentro, ¿no? Información que era totalmente falsa y era lo más pronto desmentida. Teníamos también personas, líderes de opinión o líderes políticos que estimo yo, sabiendo el marco legal en el que se trabaja en el sistema electoral, difundían información totalmente falsa, como que personas fallecidas estaban votando.
Y del mismo modo les contamos que la Red Amayuya ha sido una de las iniciativas más importantes en el país para combatir las noticias falsas. David Hidalgo dio detalles de esta experiencia en su participación en este primer encuentro. Es importante entender que si inicialmente se hablaba de fake news, que este término que hasta ahora mucha gente utiliza porque es muy comprensible, muy amigable, o las noticias falsas, eventualmente se empezó a comprender que esa expresión fake news no es correcta porque es muy limitada, ¿no? Y además es contradictoria porque no puede haber una noticia falsa, ¿no? Una noticia tiene que ser verdadera y si no es verdadera no es noticia. Luego empezó a hablarse de la desinformación para entender un poco más este fenómeno que tenía una serie de aristas. Pero luego también, y esta expresión desinformación pues ha tenido ya una serie de variantes como se habló hace un momento, que en inglés son disinformation, misinformation y malinformation, que dependiendo un poco de la intención y del contenido que se difunde. Pero luego en la evolución uno va entendiendo cuando está analizando la experiencia internacional y cómo se va discutiendo sobre el tema, que la expresión tal vez más correcta es contaminación informativa, que es un término que engloba más y que de hecho está siendo utilizado por el Sistema de Naciones Unidas para entender qué es lo que estamos viviendo. Volvemos con nuestra compañera Kersty Nina, quien se encuentra precisamente en el primer piso de la sede Nazca del Jurado Nacional de Elecciones. Kersty, adelante. Muchas gracias, Paloma, por el pase. Me encuentro aquí en la sede del JNE. A mi costado se encuentra el director de la Escuela Electoral del JNE, el señor José Pérez Duarte. La Escuela Electoral organizó este importante evento, un encuentro de periodistas que tiene por fin poder combatir a las fake news, brindar herramientas. Entonces, por favor, cuéntenos cuáles son las valoraciones que se hace tras culminar este evento. Sí, gracias. Estamos contentos con los resultados, ¿no? Yo quisiera resaltar que esto es la continuación de la Convención Internacional sobre el balance al proceso electoral del 2021 que hicimos en noviembre pasado. Justamente allí una de las conclusiones fue continuar buscando mecanismos para afrontar el tema de la desinformación. En continuidad a ello, nos pareció una muy buena idea anticipadamente a las elecciones regionales organizar este primer encuentro, que hemos tenido mucha participación, tanto de representantes de instituciones aquí en el Perú como del extranjero, ¿no? Y sin duda este evento ha servido para compartir esas experiencias también nacionales, internacionales. Lo veníamos mencionando en un enlace anterior, porque aquí participaron representantes de Colombia, de México, y ellos compartieron cómo es que pudieron llevar a cabo o enfrentar la desinformación en sus procesos electorales. ¿Usted cree que la desinformación, como se propuso, se pueda regular de alguna forma en redes sociales? A ver, primero yo quisiera decir que la desinformación nos afecta a todo el mundo de distintas formas, no solamente al JNE. Por eso yo destaco que este evento no solamente es organizado por la Escuela Electoral del Jurado, sino también hemos tenido como aliados al PNUD, al Consejo de la Prensa, a IPIS, ¿no? Y han participado representantes de instituciones de Colombia, de México, varias instancias. Así que eso refleja la preocupación por este tema y sin duda alguna lo que ha quedado claro aquí es que la regulación de las fake news a través de normas no es la salida. Ninguna norma nos va a resolver el problema de la desinformación. Esto es mucho más profundo, que tiene muchas causas. Hay que identificar esas causas y empezar a adoptar estrategias. Una de ellas, sin duda alguna, es el tema de la alfabetización digital o la educación digital, ¿no? Para concluir, le pediría a usted que nos diga cuál sería el rol fundamental del periodista en contextos de desinformación, sobre todo en procesos electorales. Tenemos en cuenta que ya estamos en una elección regional y municipal, tenemos ahora una elección interna muy próxima, entonces la desinformación se va a expandir ya porque es regional totalmente, entonces ahí hay una precisión que le pediría a usted pueda hacer finalmente para hacer. A ver, yo creo que hay que fortalecer el rol del periodista, hay que profesionalizar la actuación de ellos y les pediríamos siempre comprobar, verificar la fuente antes de lanzar
una noticia, recurrir a la fuente y hacer este ejercicio de verificación antes de compartir algo que sin duda alguna puede llegar a afectar de una manera importante a una persona o a una institución. Muchísimas gracias por sus palabras, Paloma. Tras este enlace regresamos contigo a Estudio Central. Adelante. Gracias, Kersi, por esta valiosa información. Ahora tenemos a Vanessa Castillo del RENIEC, quien nos informa sobre las actividades y acciones más importantes del ente registral en todo el país. Veamos. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son los titulares de la semana. RENIEC en campaña de apoyo a afectados por derrame de petróleo en Ventanilla. DNIs vencidos tienen vigencia hasta el 31 de marzo. RENIEC inaugura 3 agencias de voluntariado en San Martín, Loreto y Piura. El pasado martes 22 de febrero, el Ministerio de Salud realizó una intervención multisectorial en el marco de la campaña Cuido el Mar, Cuido mi Salud, que atendió a la población del asentamiento humano Profan en el distrito de Santa Rosa. RENIEC se hizo presente en esta campaña realizando trámites de documentación a la población vulnerable del distrito. En entrevista con Hugo Rospigliosi, subgerente de registro itinerante de RENIEC, nos habló sobre los servicios brindados dentro de la campaña multisectorial. El día de hoy nos hemos hecho presentes con 2 módulos a efecto de traer todos los servicios, llámese duplicado, rectificación, renovación de DNI e inclusive el trámite de inscripción de nacimiento para todos aquellos niños que nacieron entre el 2020 y el 2022. Entre los asistentes a esta campaña multisectorial, encontramos a una ciudadana que solicitaba el acta de nacimiento de su hijo de 5 días de nacido y asimismo la inscripción para su documento de identidad. Les agradezco mucho a la RENIEC, ¿no?, por la oportunidad que nos da, porque ya que esto no se repite todos los días y tenemos que estar ahí constante. ¿Cómo se enteró usted de esta campaña, usted y su esposa? Bueno, a través de una vecina, porque nos dijo que había una campaña acá en Pachacute y nos hemos tenido que venir. Todos los ciudadanos que tengan DNI vencidos o que estén próximos a vencer no tendrán que preocuparse, ya que RENIEC, mediante una resolución jefatural, amplió la vigencia de estos documentos de identidad hasta el 31 de marzo. De esta manera, la población no tendrá dificultades para llevar a cabo actos civiles, comerciales, administrativos o judiciales. Sin embargo, esta medida no limita el derecho a que los peruanos realicen sus trámites de renovación de DNI. Por el contrario, podrán realizarlo con mayor tranquilidad de manera virtual o presencial en todas nuestras oficinas a nivel nacional, siempre cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Todas las personas que tienen un DNI caduco en este momento lo pueden utilizar hasta el 31 de marzo. Con esta ampliación en realidad lo que queremos es que la dinámica del país continúe, ¿no?, para que todos los ciudadanos puedan realizar actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales. El DNI es necesario para todo tipo de trámites. El RENIEC invita voluntariamente a los peruanos a realizar la renovación de sus DNI, sobre todo al conocer que son más de 3 millones de peruanos mayores de edad los que hasta la fecha mantienen documentos vencidos. En el marco del programa Voluntarios de la Identificación, RENIEC inauguró el pasado lunes 28 de febrero 3 agencias de voluntariado institucional en las regiones de San Martín, Loreto y Piura, con el propósito de orientar a la población sobre los servicios en línea. Estos puntos de atención se encuentran ubicados en las municipalidades distritales de Lagunas y en el centro poblado de Narigualá. En estos 3 puntos de atención se ha acondicionado a ambientes que cuentan con la logística necesaria y el personal capacitado para realizar trámites documentarios a los ciudadanos. Entre los trámites que pueden realizarse en estos puntos de atención están renovación de DNI, registro digital de nacimiento, actualización de estado civil de soltero a casado,
impresión de copias certificadas de actas registrales, impresión de certificado de inscripción C4, rectificación de domicilio, duplicado de DNI convencional y DNI electrónico. Gracias a este programa de voluntariado, ya son 24 las agencias en todo el Perú que ofrecen novedosos servicios digitales y que permiten a los ciudadanos realizar sus trámites documentarios, evitando la concurrencia a las oficinas principales del RENIEC. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. Bien, tenemos más información porque el próximo 11 de marzo usted puede hacer planes para asistir a la 13ª edición de los premios del cine peruano APRECI. En este evento, el documental No hay regreso a casa de la cineasta peruana de ascendencia rumana es una de las favoritas en su categoría y compite con otras 4 nominadas. Entérese más en la siguiente nota. Nacida en Perú, es periodista y cineasta de profesión, radicada en Argentina desde hace 8 años. Yaela Gottlieb dirige la película No hay regreso a casa, nominada a Mejor Documental en los premios de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica. Esta producción, grabada en primera persona, presenta a Robert Gottlieb, padre de Yaela, quien es obligado a renunciar a su ciudadanía rumana para migrar a Israel en busca de un refugio. Años más tarde, ella desde Buenos Aires reconstruye ese recorrido, pero se encuentra con una brecha irreconciliable que la lleva a preguntarse quién es su padre. Mi padre, que a mí me llamaba poderosamente la atención, que él es judío, él nació en Rumania y vivió ahí 17 años, luego migró a Israel y vivió 4 y luego vivió en Perú 60. Y sin embargo él se siente bastante israelí a pesar de haber vivido 4 años ahí, ¿no? Y por ende él me heredó, digamos, esa identidad de alguna manera y esa nacionalidad que yo intento cuestionarme por qué, si yo solo fui una vez, si yo nací en Perú y me siento muy peruana y vivo en Buenos Aires, ¿no? ¿De dónde nacía me preguntaba dónde nacía esa obsesión o esa identidad tan marcada, ¿no? Hasta que él de pronto, ante tantas preguntas, duda o me pregunta a mí, bueno, ¿y tú qué eres? ¿A qué respondes? Y bueno, un poco la película es esa tensión entre ambos, que somos parte de 2 generaciones quizás opuestas, con visiones de mundo distintas, pero que a través del afecto, siento yo, logran escucharse, ¿no? El documental No hay regreso a casa fue grabado en Perú y Argentina. Nace de la espontaneidad de conversaciones reales entre padre e hija. Se estrenó en 2021 y desde entonces ha tomado protagonismo en festivales nacionales de Lima, Arequipa, Trujillo e internacionales de Colombia y España. La película en realidad la empecé a hacer hace 5 años, cuando quizás este vínculo que tenemos ahora tan normalizado con la tecnología no era tan habitual en ese entonces, o sí, pero quizás no entre familiares, bueno, no sé, como no conocía mucha gente tan vinculada a las videollamadas quizás, y me interesaba también explorar como a través de múltiples formatos, ¿no? Es una película que costó muy poco, no teníamos mucho dinero para hacerla, y esa limitación también creo que fue una marca estética importante, ¿no? Cómo a través de un clic, a través de un mapa, se podía acceder a otros relatos, a otros mundos. La 13ª edición de los tradicionales premios APRECI ha nominado a No hay regreso a casa entre los 5 mejores documentales peruanos. La premiación se celebrará de manera presencial el próximo 11 de marzo en la sede del Ministerio de Cultura. Sí, gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones. Me pone muy contenta que abran este espacio también para producciones culturales independientes y chicas. Y ojalá que puedan ver la película, que nosotros disfrutamos mucho en hacerla y nos costó mucho esfuerzo y mucha exposición, porque aparezco yo y mi padre. Y bueno, ojalá puedan seguir las novedades de la película, puedan ir a las funciones presenciales. Va a haber una en el Centro Cultural España a las 8 de la noche, en el Centro Cultural España, en el Festival de Cine Hecho por Mujeres, y luego en Cusco también el 13 a las 7 de la tarde,
y bueno, y eventualmente estamos buscando salas y que pueda estar disponible finalmente en alguna plataforma o que sea de acceso libre, así que guárdense, acuérdense del nombre de Regreso a Casa y véanla. Es el turno ahora del Ministerio de Salud, que nos informa a continuación las noticias más importantes de su sector en su microinformativo nacional. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. Como parte de la campaña Sí me vacuno, la tercera dosis, el Ministerio de Salud realizó una intervención comunitaria con dirigentes de comedores populares y ollas comunes del distrito de Caraballo y se supervisó el proceso de vacunación en el estadio Lolo Fernández de ese distrito. Esta acción social se logró por el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del programa de alimentación complementaria, así como la importante colaboración de las lideresas de las ollas comunes mediante el fomento de la vacunación en Caraballo. Con el objetivo de conmemorar el 28 de febrero, Día Internacional de las Enfermedades Raras o Huérfanas, iluminó de colores su fachada principal para recordar a los pacientes y familiares que viven con estas enfermedades en el país. Durante esta fecha también se realizó el cuarto seminario internacional Raras pero no invisibles, donde participaron ponentes de España y Panamá, y en la cual se trataron temas relacionados a los avances del país respecto a esta temática y se impulsaron acciones para visibilizar los derechos de este grupo de pacientes vulnerables. Con el lema Ponte la tercera dosis para juntos alentar al equipo de tus amores, el Ministerio de Salud realizó un efusivo banderolazo en los estadios Miguel Grau del Callao y el Monumental de Ate, durante los encuentros deportivos de Sport Boys con Carlos Stein y Universitario de Deportes con Universidad César Vallejo. Esta iniciativa forma parte de la estrategia para promover la tercera dosis de la vacunación contra la COVID-19 en lugares de gran afluencia de público como son los estadios. Las brigadas de vacunación aplicaron la tercera dosis a los hinchas, quienes además recibieron mascarillas e información sobre la importancia de cumplir las medidas de prevención contra la COVID-19, así como el uso correcto de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Han pasado casi 2 años que dejamos las aulas de la escuela, que ya no retornamos al colegio, que mi compañerito no me recibe el balón. Pero esto pronto cambiará. Las vacunas nos dan esperanza de proteger nuestra niñez del COVID-19. Por eso yo sí me vacuno. Estoy listo para crecer a plenitud, para compartir con mis amigos, para estar protegidos. Sí me vacuno. Ahora la agencia de noticias andina nos comparte las 5 noticias oficiales del día. Veamos. Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. Los bomberos voluntarios lograron confinar anoche un gran incendio que se originó en una fábrica de productos químicos en San Juan del Lurigancho. El incendio de código 4, altamente riesgoso, afectó también a otras 20 viviendas. El jefe de bomberos, Mario Casareto, estimó que el incendio se controlaría en su totalidad en las próximas horas. El Banco de la Nación iniciará este lunes 7 de marzo el pago de pensiones a los jubilados de la ONP. Se recuerda que el abono en sus cuentas bancarias se realizará de manera escalonada según el orden alfabético de la primera letra del apellido paterno. El banco dispondrá de más de 950 cajeros automáticos y más de 14.000 agentes multired. El Congreso propuso crear el sistema de vigilancia fronterizo que plantea encomendar a las Fuerzas Armadas complementar la tarea de la Policía Nacional en la franja de frontera para aumentar el control estatal y fortalecer la política nacional de fronteras. El Perú tiene 7.073 kilómetros de frontera que necesitan ser resguardadas de diferentes formas por sus instituciones tutelares. El Ministerio de Salud reforzará la vacunación contra el COVID-19 en las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Puno.
debido al retraso en las cifras de vacunas colocadas en dichas jurisdicciones. La directora de inmunizaciones del MINSA, María Elena Martínez, señaló que se fortalecerá el proceso de vacunación, especialmente al personal de las brigadas que se desplazan a los lugares donde las inmunizaciones no están avanzando como se esperaba. E-Salud aplicó más de 8,5 millones de vacunas contra el COVID-19 en todo el país a la población asegurada y no asegurada. Del total, 3.497.605 dosis corresponden a la primera, 3.287.385 a la segunda y 1.770.427 fueron colocadas a igual número de personas que recibieron la vacuna de refuerzo. El mayor número de vacunados se registra en la población de 18 a 29 años. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y por la señal de nuestros canales aliados. Ahora los dejamos con imágenes del Nevado de Alpamayo. Permiso.